Vamos a continuar con el conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica. En nuestro último video vimos los símbolos del Espíritu Santo y los signos con los que se le representa. Recuerda que ahora vamos en el número 702, el Espíritu y la Palabra de Dios en el tiempo y las promesas. Aprenderemos muchísimo de estos siguientes números del Catecismo de la Iglesia Católica. Quédate conmigo. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Desde el comienzo hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías. Ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee en el Antiguo Testamento, investiga en él lo que es el Espíritu, que habló por los profetas, por ejemplo, y que quiere decirnos todo acerca de Cristo. Ahora bien, ¿qué entiende la fe de la Iglesia por profetas? La fe de la Iglesia por profetas entiende a todos los que el Espíritu Santo ha inspirado en la redacción de los libros santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, o sea, el Pentateuco, y los profetas, que nosotros llamamos los libros históricos o proféticos, y los escritos, sobre todo los sapiensales y en particular los salmos. La palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. A eso llamamos creación. Es justo que el Espíritu Santo reine y santifique y anime la creación, porque es Dios consubstancial al Padre y al Hijo, y a Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él trazó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo fue después visible para que llevase la forma divina. El espíritu de la promesa. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo, de cualquier manera, a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero ahora privado por la gloria de Dios. Está privado de esa semejanza perfecta a Dios. Por eso la promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar gloria, el Espíritu que da la vida. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia, como fruto de esa fe y del poder del Espíritu Santo. Por eso en ella se verán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será también Cristo, en la que la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Comprometiéndose con juramento, Dios se obliga a dar el don de su Hijo amado, al don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. En el número 707 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de las teofanías. Entendemos por teofanías las manifestaciones que Dios ha querido mostrarse al hombre. En esas teofanías y en la ley nos siguen diciendo los números 707 en adelante. Teofanías, manifestaciones de Dios, iluminan el camino de la promesa, desde los patriarcas a Moisés, desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que estas teofanías, el Verbo de Dios que se deja ver y que se deja oír, a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley. La letra de la ley fue dada como un pedagogo
para conducir al pueblo hacia Cristo, pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina, ese conocimiento creciente que de ella da el pecado, suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. La ley, signo de la promesa y de la alianza, se habría debido regir en el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19. Pero después de David, Israel sucumbe en la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino, objeto de la promesa hecha a David, será obra del Espíritu Santo y permanecerá a los pobres según el Espíritu. El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio aparente fracaso de las promesas es en realidad fidelidad misteriosa de Dios Salvador, comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. La espera del Mesías y de su Espíritu. He aquí que yo lo renuevo. Isaías 43. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías y la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, que aguardan con la esperanza de la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Lucas 2. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refieren. A continuación se describe en ellas y en que aparece, sobre todo, la relación del Mesías y de su Espíritu. Número 702 del Catecismo. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro de Manuel, cuando Isaías vio la gloria de Cristo, especialmente en Isaías 11, donde nos dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús y también indican así cómo se enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, no desde fuera, sino depositándose con nuestra condición de esclavos, tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías. Nos dice Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y para proclamar un año de gracia del Señor. Los textos proféticos a los que se refiere directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Según estas promesas, en los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Reunirá
y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. El pueblo de los pobres, los humildes, los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías. Todo esto es finalmente la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas, para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad del corazón del pueblo purificado e iluminado por el Espíritu que expresa en los Salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un nuevo bien dispuesto. El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos será manifestado. Número 717 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por obra del mismo Cristo y de la Virgen María, acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María a Isabel se convirtió así en la visita de Dios a su pueblo. Juan es el Elías que había de venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante, como precursor del Señor que viene. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Juan es el más grande de los profetas y es más que un profeta. En él el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías, anuncia la inminencia de la consolación de Israel y es la voz, esa voz del Consolador que llega. Como lo hará el Espíritu de la verdad, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y el ansia de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu, que se queda sobre él, ese es el que bautizas con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Juan 1:33. En fin, con Juan el Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo. Volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. En los siguientes números del Catecismo, del 721 al 726, vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo actuó en la Santísima Virgen María. Alégrate, llena de gracia.